y es cierto que ahora que mucho la Navidad ahora se trata de consumismo y cómo en las redes sociales, en la televisión encontramos compre, utilice su aguinaldo en comprar esto, en comprar lo otro y muchas cosas no las necesitamos en realidad. Como les digo, después mi apreciación de la Navidad fue cambiando. El Adviento, como se conoce, viene de una palabra latín que significa adventus, que significa porvenir. Entonces, en el Adviento, eh, el pueblo de Israel esperaba al Mesías y, y nosotros ahora esperamos su segunda venida. Entonces, significa, el Adviento significa que esperamos la venida del Señor, pero el Adviento se trata de amor, gozo, paz, y hoy lo quiero enfocar en una palabra: esperanza. Esperanza en que un día Cristo regresará y tendremos una vida eh, en el futuro, ¿verdad? Una vida mejor. Pero Dios nos da una esperanza plena, no solo es una esperanza pasajera. La verdad, como humanos, todos los días esperamos algo. Y, y a veces son cosas buenas, a veces cosas malas, a veces esperamos eh, en el sentido, eh, el, en el sentido de que nosotros queremos cosas, pero tal vez el Señor no, ¿verdad? Entonces, en el, en el día de hoy vamos a estar enfocados en un versículo que es Isaías 7:14. Entonces, dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este profeta Isaías en particular es un libro muy mesiánico, se conoce como un libro mesiánico porque él profetizó mucho acerca de... Entonces, esta profecía se cumplió 700 años después de que Isaías la dio. Pero, ¿de qué profetizaba Isaías? Isaías profetizaba sobre juicios sobre Israel y Judá, porque ellos habían desobedecido. Entonces, pero a la vez que Isaías eh, daba sus profecías de juicio, también daba profecías de esperanza. Y muchas promesas Isaías que dio fue que un día un rey venidero del linaje de David vendría. Y eso lo encontramos en 2 Samuel 7. También Isaías profetizó la obediencia de Israel al pacto, Éxodo 19, y la bendición de Dios a todas las naciones, Génesis 12. Esto se iba a cumplir. Como les decía, 700 años después se cumpliría. Un ángel se apareció 700 años después a José y, y le dijo que María concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo, y que el niño se llamaría Jesús. Ahora lo interesante de aquí es cómo Dios dio a Mateo eh, y Mateo escribió la revelación del cumplimiento de la profecía de Isaías. Mateo reconoció a Jesús como Emmanuel y eso lo leemos en Mateo 1, versos 22 y 23. Dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebiría y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Este Dios con nosotros significa mucho, significa todo para nosotros. Pues Jesús cumplió literalmente la profecía de Isaías porque literalmente Dios
con nosotros, vivió y compartió con sus discípulos y el pueblo de Israel más de 30 años. Jesús como Emmanuel es la expresión viva de la encarnación, el milagro de el Hijo de Dios haciéndose humano. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:16, que dice: no hay duda de que Él es grande el ministerio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibió en la gloria. Y hay muchos versos que nos muestran cómo Jesús fue hombre, 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y en el Evangelio de Juan vemos que a Juan, empezando su libro diciendo: y el verbo se hizo carne. Y más adelante, en los versos 14 al 18 de Juan capítulo 1, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley da por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo da a conocer. Y si cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de cómo Jesús se refería muchas veces diciendo: si me conocen a mí, conocerán al Padre. Y lamentablemente, yo no sé si el pueblo de Israel tenía una venda que no podía reconocer a Jesús. Los mismos demonios reconocían a Jesús como Dios, pero el pueblo de Israel nunca lo pudo reconocer. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un libertador, alguien que los sacara de su esclavitud y que les diera un nuevo reino. Esperaban lo que Jesús estaba haciendo en ese entonces, los milagros que él hacía. Yo a veces pienso que si hubiera estado en ese tiempo, no sé qué hubiera pasado conmigo, si hubiera podido ver a Jesús, a Dios en ese instante, o simplemente me hubiera pasado lo mismo, de pasar por alto lo que hacía Jesús. Eh, en Colosenses 2:9 al 12 podemos ver que Jesús y, y la plenitud en su deidad. En Filipenses 2:6 al 11 podemos ver que Jesús dejó su gloria para formar y ser un siervo y dar su vida. En Hebreos 4:15-16 podemos ver también que Jesús fue tentado como nosotros, pero Jesús no conocía el pecado. Entonces, en la Biblia vemos que Jesús fue hombre, 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Ahora, ¿qué significaba Emmanuel para el pueblo de Israel? Esperanza. Una esperanza que ellos nunca vieron y una esperanza que ellos siguen esperando. Siguen esperando al Mesías. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a nuestras vidas por medio de Cristo, quien murió en una cruz por nuestros pecados. Dios con nosotros está por medio del Espíritu Santo. Y acabamos, hace algunas semanas escuchamos una prédica sobre el Espíritu Santo. Y como en Juan, en el capítulo 16, Jesús dijo que nos dejaría un consolador, Dios con nosotros. Y ese consolador estaría para el resto de la vida. Y Pablo menciona en Efesios 1:13 que fuimos el Espíritu Santo. Un sello es algo que no muy fácilmente se puede quitar. Fuimos sellados con Dios por nosotros.
como les digo, la esperanza la tenemos en que algún día Cristo volverá, pero la esperanza es una esperanza plena que la vivimos todos los días. Eh, en mis navidades, yo me recuerdo en el 2007, tuvimos una Navidad un poco estrepitosa. En el 2007, mis papás y mi hermano fueron a su servicio mensual de Navidad. Yo ya estaba en casa, yo asistí por mucho tiempo a esa iglesia, ese día no había ido con ellos, pero ellos habían ido. De repente sonó mi teléfono ese día y era mi hermano pequeño. Me dijo, mira, acabamos de tener un accidente. Eh, Puedes venir, estamos cerca, porque estaba en el mismo sector donde yo vivo. Ahí está por sectores y me dijo, estábamos por el sector Palmeras. Inmediatamente cuando colgué, llamé a mi otro hermano que estaba cerca, porque todos ese día nos íbamos a reunir como familia y cenar. Y llamé a mi hermano y mira, mis papás tuvieron un accidente, vamos. Y los dos salimos. Yo salí por mi lado, él llegó por su lado. Él llegó antes, yo llegué después. Cuando llegué, el accidente había sido, yo me imaginé un accidente así normal, no algo sencillo, pero cuando yo llegué, el carro de mis papás estaba contra la vía, viendo para arriba, viendo para abajo, porque ellos venían para arriba y quedó viendo para abajo. Cuando vi en toda esa situación, encontré a mi hermano discutiendo con el que manejaba el otro carro, a mi papá bajo el carro, sangrando porque había tenido una lesión en su mandíbula. Y mi cuñada estaba con mi mamá en el carro. Entonces fui con ella y fui con mi mamá. Mi mamá estaba algo desorientada porque se había dado un golpe en la cabeza y tenía como unos pocos de sangre y no se podía mover. Y me dijo, no me puedo mover, me dijo. Como pudimos, la bajamos con mi cuñada, la subimos a mi carro, a mi papá también, en todo ese carro. En ese tiempo no quisimos llamar a los bomberos porque por la fecha y todo, era más rápido que yo fuera en carro mejor con ellos y nos fuimos a un hospital en Villanueva. Estando ahí en Villanueva, pues empezaron a auxiliar a mis papás y a mi mamá. Ya para hacérsela no tan larga, mi mamá tuvo una fractura en la pelvis, por eso no podía mover su pierna. Y mi papá sí había tenido una fractura en la mandíbula. Y, y los atendieron y gracias a Dios, pues no pagamos nada porque al final logramos que la persona que había tenido la culpa pagara por todos los gastos que necesitábamos, ¿verdad? Antes del 31 ya estaba mi mamá en casa. Fue unos días muy duros, unas fechas, unos meses, tal vez un año, que fue duro para nosotros. Pero al final, examinando todo, me doy cuenta que Dios estuvo con nosotros todo ese tiempo. Yo no lo podía ver en ese instante porque no podía por la situación que estábamos viviendo. Pero cuando pasa el tiempo y podemos examinar nuestras vidas, podemos ver cómo Dios está actuando en medio de nosotros, cómo Dios actuó en todo ese momento. Entonces, Emmanuel siempre estuvo con nosotros en todo ese tiempo. O sea, Dios proveyó para pagar todo. Dios proveyó de gente que oraba y que nos visitaba y que estaba con nosotros. Dios proveía de todo. Y es que realmente no nos damos cuenta de las situaciones o de los momentos difíciles
o los momentos buenos, que Dios siempre está con nosotros y deberíamos de siempre tener presente en nuestras vidas que Dios está en lo bueno y en lo malo. Y siempre como que nos damos cuenta de eso en lo malo, pero en lo bueno nunca examinamos y damos gracias a Dios por lo que nos da o por los que no nos da. Mi mamá estuvo con nosotros 15 años más, 15 años más. El año pasado ella falleció. Fue otro tiempo duro en el que por medio del COVID y por medio de una enfermedad, ella falleció. Y recuerdo que nuestra oración era, bueno, Señor, o la sanas o llévatela, llévatela a tu presencia. Y Dios con nosotros decidió llevársela a la presencia. Mi esperanza está en que yo la voy a volver a ver. Mi esperanza está en que ella está mejor ahora, de que ya no está sufriendo. Yo no me da cuenta de todo lo que ella sufría, de todo lo que ella vivía. Y al final eso fue lo mejor. Entonces, Dios con nosotros está en lo bueno y en lo malo. A pesar de que yo quería que tenerla y tenerla más tiempo, Dios decidió llevar. Y no significa que Dios deje de estar conmigo en esa situación. A veces no nos damos cuenta de Manuel, de lo que Dios hace en nuestras vidas, como les digo, y de lo que Dios hará en nuestras vidas. Definitivamente Manuel significa para nosotros esperanza en todo sentido, en que Él va a proveer, en que Él va a dar, en que lo veremos en algún futuro. Y al final yo quiero terminar diciendo que para mí el Evangelio es amor, fe y esperanza. Amor en que Dios un día tuvo un plan de redención por nosotros. Un día dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que fuera una cruz y sin Él merecerlo, diera su vida por nosotros. Fe, fe en Cristo, fe en que Él tomó mi lugar por mí. Y esperanza, esperanza de que un día tendremos una vida mejor, una vida donde ya no sufriremos más. Así que quiero terminar orando, quiero terminar haciendo un pequeño llamado. Yo no sé si hay alguien aquí que no conozca al Señor. Hoy es la oportunidad para que lo pueda conocer, o si usted se distanció del Señor, pues que se pueda volver a acercar a Él. Siempre es un buen momento para acercarse a Dios. Y vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Dios, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Señor, hoy quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Señor, quiero recibirte hoy en mi corazón. Gracias por morir por mí. Gracias por Cristo que murió un día en la cruz y tomó mi lugar. Gracias porque de esa manera tengo vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y si alguien hizo esta pequeña oración, pues se puede acercar al final con alguno de los líderes y pues acercarse de que usted hizo esa oración para poder platicar con usted. Y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus cuidados. Gracias por ser Emmanuel en nuestras vidas.
por ser el Dios con nosotros. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por darnos esa esperanza todos los días, por darnos nuevas misericordias todos los días, Señor. Quiero agradecerte porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.